Vamos a volver a hablar del crepúsculo de la civilización moderna y de la clausura del sistema mundo capitalista. Ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva de las estructuras subyacentes y desde la perspectiva del entramado de estructuras y agenciamientos institucionales del poder. A diferencia de las hipótesis conocidas como la de que el imperialismo es la última fase del capitalismo, que en realidad no solamente le pertenece a Vladimir Ilich Lenin, sino al marxismo austriaco, quienes han pensado la característica en ese entonces contemporánea de ellos del capitalismo cuando se articula el Estado con el capital financiero y genera el fenómeno del imperialismo y la geopolítica imperialista basada fundamentalmente en la expansión, pero sobre todo en la búsqueda de la continuidad, de la acumulación originaria del capital para incentivar y desencadenar o reforzar la acumulación ampliada de capital. No se trata tampoco de los largos ciclos del capitalismo teorizados por Giovanni Arrighi, que plantean fases en el desarrollo del ciclo largo del capitalismo bajo una hegemonía determinada, anunciándose su crisis y su clausura a partir del dominio del capitalismo financiero. Sino se trata de algo distinto. ¿Qué es lo que estamos observando ahora? Que puede que se haya dado antes de otra manera, con otras singularidades, pero ahora lo hace de una manera patente y evidente. Nos referimos a la siguiente hipótesis. Antes de la hipótesis, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué ha adquirido la clausura del sistema mundo capitalista y la clausura del ciclo largo del capitalismo vigente bajo la hegemonía estadounidense norteamericana? Características y caracterizaciones que nos parecen muy singulares, muy propias de este ciclo y que está ligado a las revoluciones tecnológicas y científicas, cibernéticas y comunicacionales en curso, en constante y permanente desenvolvimiento. Ya no se trata de el monopolio, de la tendencia implícita en el modo de producción capitalista al monopolio, es decir, a un monopolio que está contra el mercado, como Polanyi ya lo había manifestado en su tiempo, sino se trata de algo mucho más desmesurado. Estamos hablando de una sobremonopolización exacerbada, de una sobreacumulación demoledora, de una dialéctica de la acumulación, es decir, entre la acumulación originaria del capital y la acumulación ampliada del capital, que ha llegado a combinaciones y composiciones perversas, donde la acumulación ampliada de capital no solamente necesita expandir e intensificar la acumulación originaria del capital, es decir, por despojamiento y desposesión, sino que el objetivo principal de la acumulación ampliada de capital se basa fundamentalmente ahora en una constante y desmesurada acumulación originaria de capital, de tal forma que se ha vuelto a la guerra de una manera compulsiva como el único procedimiento parecido y pertinente para
permitir la constante reproducción del capital en condiciones ampliadas, pero basadas fundamentalmente, como hemos dicho, en la acumulación originaria del capital. La hipótesis es la siguiente. La clausura del sistema mundo capitalista y el crepúsculo de la civilización moderna se da lugar en condiciones de una sobreacumulación, de una sobremonopolización, de una exigencia inaudita por la expansión, el despojamiento y la desposesión, es decir, la guerra de conquista, que no solamente se manifiesta de manera intermitente, sino lo hace de manera permanente. No es casual que últimamente asistimos a guerras provocadas por todo el complejo militar, tecnológico, científico, económico, cibernético y comunicacional, sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica, que están bajo el control de una hiperburguesía que tiene características abiertamente y evidentemente decadentes, que muestran en sus perfiles una incultura asombrosa, dado el siglo XXI, de un desconocimiento abismal, dado en este siglo, caracterizado paradójicamente por una vertiginosa revolución científica tecnológica, por un lado, y por otro, por la hecatombe de una crisis múltiple que amenaza la existencia de la humanidad en el planeta. Por lo tanto, también dentro de esta amenaza a la propia civilización moderna y al propio sistema mundo capitalista. En otras palabras, se trata de una estrategia suicida, aunque pueda ser no consciente. Hay, por así decirlo, metafóricamente, como un inconsciente de la hiperburguesía que domina el mundo por la destrucción, una especie de instinto tanático de esta clase dominante a nivel mundial. En otras palabras, hablamos de que hay límites a la monopolización, que hay límites a la acumulación, que hay límites en la combinación dialéctica entre acumulación originaria y acumulación ampliada de capital. Cruzados estos límites, no solamente se ingresa en una decadencia manifiesta, sino en una implosión estructural de todo el sistema. La hiperburguesía que domina el mundo, llamada clase Einstein, debido al propietario de la isla y del artífice que monitoreaba estos encuentros de desborde sexual y pedófilo, tiene una concepción del mundo asombrosamente estrecha, circunscrita a sus círculos. Incluso puede llegar al entorno de sus lobbies. Se trata de una clase altamente corrupta y decadente. No tiene nada que ver con los pioneros de la burguesía industrial. Esta hiperburguesía que maneja la aritmética de la acumulación cada vez más abstracta y virtual en términos de compulsas bursátiles, el manejo de acciones, el movimiento de capitales que están altamente vinculados
con emisiones vociferantes del presidente bizarro de la hiperpotencia hipertrofiada en decadencia. Obviamente no tiene conciencia histórica, pero tampoco tiene conciencia de sí misma. No tiene conciencia ni principio de realidad, ni instinto de sobrevivencia. Ha confundido al mundo con su propia burbuja, donde limitan su propia perspectiva como en un espejo donde se ven a sí mismos y se idolatran de una manera exacerbadamente narcisa. Han perdido toda capacidad de información. Han sustituido la información precisamente con la desinformación que se transmite a través de los medios de comunicación empresariales internacionales que controlan y de los sistemas tecnológicos cibernéticos que también controlan y se difunden en redes sociales. Es decir, su concepción del mundo estrecha se basa en el núcleo de sus propios prejuicios, que son supremacistas, que son raciales, que son clasistas y patriarcales en extremo. Es un grupo social a tal punto enajenado y restringido en sí mismo, en sus propias limitaciones y miserias humanas, que al perder la conexión con la realidad efectiva, la confunden con sus propios instintos salvajes. Al respecto, se tienen muchos ejemplos, entre ellos el decir que es legítimo matar a niños, dispararles en la cabeza, porque más tarde serán terroristas, que es legítimo matar a las madres, a las mujeres, porque van a ser precisamente madres de terroristas, que ocultan el genocidio, que encubren el genocidio, hablando de una guerra preventiva. Como la realidad efectiva contrasta con sus versiones y representaciones difundidas mediáticamente, entonces inventan teorías de la conspiración y suponen que hay una amenaza existencial. Esta amenaza existencial se encuentra en los enemigos que ellos inventan. Han destruido países y pueblos, los han dejado desolados y empujados a la angustia, al hambre y a la miseria, y no se inmutan de haberlo hecho. Han destruido el Líbano, han destruido Libia, han destruido Irak, han destruido Siria, ahora quieren destruir Irán. Esto sin contar con la destrucción sistemática dada desde los neocolonialismos y los neoimperialismos en pujanza respecto a la destrucción del África subsahariana, donde siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, repitiendo la esclavización, sobre todo de niños, en su explotación compulsiva de los diamantes. También tendríamos que hablar de la destrucción sistemática de América Latina y el Caribe, con el conjunto de intervenciones perpetradas contra el continente, contra los países, contra los estados y contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Se otorgan a sí mismos el derecho que no existe del bloqueo. Por ejemplo, a Cuba, lo que de por sí
es un crimen de lesa humanidad, porque se atenta contra la reproducción de la vida. Antes, su incumbencia y monitoreo e impulso de golpes militares tenía como excusa la lucha contra el comunismo. Después vino la lucha contra el terrorismo, y entre esta lucha, la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que ellos constatadamente están metidos en esta guerra de carteles, pues lo que buscan es controlar, contener el narcotráfico, pero desviarlo a su control. Ellos son la principal máquina del terror en el mundo. En resumen, están acostumbrados a destruir para imperar. En esta genealogía de sus prácticas de terror mundial, han encontrado sus propios límites. Su propia demoledora violencia se vuelca contra ellos. Los señores de la guerra y del capital ahora reciben su merecido. Son derrotados en el Medio Oriente por un país de la civilización antigua persa. Son derrotados en una guerra asimétrica, donde sus costosas máquinas de muerte no pueden, frente a misiles en comparación de bajo costo, cuyo uso corresponde a una estrategia militar de alcance, lo que no puede enfrentar la improvisación desmesurada de la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia, basada, como dice su bizarro presidente, en el instinto particular de este hombre abominable, que cree que sus perversiones pueden ser destacadas, que cree que su enriquecimiento basado en la guerra puede ser honorífico. Un presidente que arrastra a su país al abismo para lograr beneficios para la clase Einstein. La hipótesis interpretativa que acabamos de mencionar supone que una acumulación no es indefinida, que los recursos naturales no son infinitos, que la explotación no tiene límites, que la dominación no tiene términos. No se puede dominar, explotar, acumular indefinidamente, que todo responde a ciertas condiciones, por ejemplo, físicas, también biológicas, asimismo también sociales y culturales. Pasados estos límites, el sistema colapsa. El desenfreno mismo de la clase Einstein es parte de los síntomas y de la crónica de su propia muerte. Hay como una curvatura en la geometría de las propias prácticas sociales, económicas y culturales. Esta curvatura tiene que ver con el punto de inflexión y la inversión del sentido de la propia curvatura. La dominación se convierte en el autoaniquilamiento. La explotación se convierte en la propia destrucción del sistema de explotación. La acumulación constante se convierte en una saturación de la aritmética misma de la acumulación, a tal punto que los costos son gigantescos y terminan aplastando a la propia acumulación. Objetivamente, el funcionamiento del propio sistema se convierte en la autodestrucción del sistema mismo. Subjetivamente,
se produce una subjetividad monstruosa, incapaz de armonizarse y equilibrarse, incapaz de satisfacer sus propios deseos, incapaz de percibir, de interpretar la percepción, incapaz de informarse, viviendo en un aislamiento de la desinformación, de la desconexión absoluta con la realidad efectiva. Estas monstruosidades subjetivas caminan desesperadamente al abismo, volviendo a las estructuras subyacentes y al entramado de estructuras y agenciamientos institucionales del poder. Podemos decir que llega un momento donde las estructuras subyacentes, en vez de estructurar, desestructuran, donde el entramado de estructuras, en vez de entramar, amarrar, desamarran, destejen, desanudan, deshilan, acabando con el tejido mismo. En consecuencia, no hay donde se puedan sostener los agenciamientos institucionales del poder. Todo esto tiene que ver con el ciclo, pero no solamente tiene que ver con el ciclo, no solamente tiene que ver con la temporalidad, con lo que ocurre en el tiempo, sino con lo que ocurre con los engranajes mismos, por así decirlo, del tiempo vivido, del tiempo de experiencia social. Se trata de sistemas que no pueden soportar su propio desgaste, que no son capaces de innovarse, de renovarse, de inventarse, persistir en estructuras ancladas o en una preformación anclada que solo da ciertos márgenes de maniobra a las mismas estructuras, impidiéndoles renovarse completamente. El sistema mismo colapsa. Si comparamos lo que ocurre con la organización social que conocemos respecto a la vida, a las organizaciones vitales de la vida que tienen ciclos largos, que tienen ciclos más largos, que perduran y son capaces de adaptación y de adecuación y de invención, podemos decir que los organismos sociales han fracasado, no son capaces de construir sistemas perdurables, cambiables, renovables, inventables. Los organismos sociales no han sido capaces de mantener una sinergia, una comunicación, una transducción con los organismos vitales. Al separarse de los organismos vitales, han terminado sin consistencia, sin substrato, y por lo tanto sus temporalidades se restringen. Con esto podemos sacar una consecuencia. No es necesariamente suficiente la crítica de la economía política. Incluso la crítica de la economía política generalizada. No es suficiente la crítica del sistema mundo capitalista. No es suficiente la crítica de la civilización moderna. Es menester hacer una crítica más completa, una crítica desde la perspectiva de la complejidad, de esa complejidad que articula las condiciones físicas, las condiciones vitales, las condiciones sociales, las condiciones culturales y las condiciones psíquicas. Es necesaria la crítica de esa desconexión de la civilización con la vida, con la ecología, con los ciclos vitales. Quizás el sistema mundo capitalista, el modo de producción capitalista que es su núcleo, es la
muestra patente de esa desconexión que se basa en el mito de la dominación del hombre, de la naturaleza, el mito del conquistador de la naturaleza, cuando paradójicamente él mismo es parte de la naturaleza. Aquí se produce una desconexión psíquica con los procesos de individuación que mantienen a través de las transducciones la articulación de la complejidad. En otras palabras, los sistemas sociales han fracasado. Es menester desandar el camino, volverse a encontrar con la vida para seguir potenciando lo social, lo psíquico, lo subjetivo, lo cultural, por lo tanto lo colectivo. Se requiere una ruptura completa con la genealogía de la civilización. Hay un error inicial ahí, un error de información, un error en los procesos de individuación que la civilización y las organizaciones sociales han interrumpido, han congelado, han individualizado en vez de persistir en el devenir de la individuación, que es el devenir del ser y que es el devenir del ser del devenir. De esto sacamos otra consecuencia, que es la siguiente: no hay solución histórica, no hay solución económica, no hay solución social, no hay solamente una solución cultural, es menester una solución ecológica en el pleno sentido de la palabra, en el sentido de la ecología compleja. Esta crítica, que es una crítica del funcionamiento mismo del sistema mundo capitalista, también es una crítica de la geopolítica del sistema mundo capitalista, por lo tanto, de la inmensa periferia, que se ha mantenido como periferia, como entorno subordinado del centro cambiante del sistema mundo capitalista. Los estados de los países de la inmensa periferia del sistema mundo capitalista se han convertido en engranajes de la subordinación y de la dependencia, en continuidad de la colonialidad perpetrada por la conquista de los imperios coloniales primero y después por los imperialismos del neocolonialismo. A pesar de sus aparentes contrastes entre versiones liberales y versiones de un socialismo matizado, entre versiones neoliberales y versiones neopopulistas, todos los estados de la inmensa periferia del sistema mundo capitalista, salvo la República Popular de China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su periodo, pero también son la excepción que confirma la regla. En este panorama, los gobiernos y estados más afines a la dominación mundial, al orden de la dominación mundial y concretamente a la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia, son los ejemplos más miserables de esta dependencia y de este mal funcionamiento de los agenciamientos institucionales del poder en la periferia. Últimamente, en Sudamérica han aparecido versiones bizarras de esta delirante dependencia, de este grotesco entreguismo y subordinación, así como otras versiones conservadoras y ultraconservadoras que son la manifestación patética de la dependencia, de la subordinación y la sumisión.
por lo tanto de la destrucción de sus propios sistemas institucionales, estatales y de la organización social. La conclusión teórica podría ser esta, que constata lo siguiente. Está la curvatura definida por la función. Está la función dada por una composición estructural. Está dada la estructura conformada por relaciones. Están las relaciones dadas por la participación de los componentes. Están los componentes que se sitúan en un lugar y en una coyuntura determinadas. Se comportan como sujetos. Se trata del sistema que es posible en una atmósfera cultural singular. Si el sistema no es dinámico, por así decirlo, si no evoluciona, ¿qué quiere decir también si no cambia, si no se transforma? Deja de funcionar, se vuelve disfuncional, entra en crisis, implosiona. La curva encuentra un punto de inflexión a partir del cual se revierte, no asciende, por así decirlo, más bien desciende. Cambia el sentido de la curva, retrocede, desmantelando al sistema mismo. Otra conclusión teórica podría ser la siguiente. No hay condiciones técnicas para el funcionamiento del sistema. En otras palabras, no hay capacidad de funcionar. No hay condiciones para la operatividad del sistema. Entendemos por técnica lo que entiende Gilbert Simondon. La técnica forma parte de la transducción de los procesos de individuación, es decir, de singularización, que también significa realización. La técnica está articulada a la naturaleza y también está vinculada a lo humano. La técnica es, pues, una transducción de la naturaleza en lo humano y de lo humano en lo colectivo, en la cultura. La técnica forma parte de la individuación humana en el sentido de su proyección, de su vínculo con la naturaleza y de su proyección como realización, liberación de la potencia creativa de la vida, de la potencia social creativa. Con esto decimos lo que ya hemos dicho, que se requiere otra concepción de la técnica y de la tecnología, que no separe técnica y tecnología de la cultura, más bien que comprenda que la tecnología y la técnica forman parte de la cultura, son acontecimiento cultural, son proyección humana, por lo tanto son proyección ecológica. El problema de la modernidad y sobre todo del capitalismo es separar cultura y técnica. Al hacerlo, enajena al humano, conforma las condiciones para su enajenación. Esto quiere decir de su reducción a la cosificación capitalista. Por otra parte, mutila
la técnica y la tecnología, mutila e inhibe la potencia de la técnica y la tecnología al convertirlos en meros instrumentos de la acumulación. Y sobre todo, en esa acumulación de la valorización abstracta, lo que hace es convertir a la técnica y la tecnología en instrumentos de destrucción, en instrumentos bélicos, en instrumentos de la guerra y por lo tanto en instrumentos de la muerte. Esta es la miseria de la civilización moderna, haber reducido los alcances de un acontecimiento cultural que es la técnica y la tecnología y haber restringido la potencia social, haber restringido la condición humana, la capacidad humana, la potencia humana al mínimo, minimorum, que es su cosificación, por lo tanto, su propia nulidad. El sentido que le atribuye el sistema mundo capitalista en la contemporaneidad, que es una contemporaneidad de la crisis múltiple, es la instrumentalización para la destrucción. La ciencia, la técnica y la tecnología habrían perdido el sentido, habrían desviado el sentido de la ciencia, la técnica y la tecnología a la muerte, al vaciamiento de la muerte, al asesinato del porvenir. Por eso es menester liberar a la ciencia, a la técnica y la tecnología de las camisas de fuerza impuestas por el capitalismo, reincorporarlas al acontecimiento cultural y a la proyección humana, potenciando la capacidad humana de proyectarse, de inventarse y de abrir horizontes, liberar la ciencia y la tecnología para lograr comunicarnos con el universo y el multiverso integrado en sus distintas escalas. Después del colapso del sistema mundo capitalista, es necesario abrirse a la construcción, conformación de sistemas autopoéticos sociales que se reinserten a la ecología, a los ciclos vitales planetarios y al universo.